Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora estén escuchando o viendo esto. ¿De qué vamos a platicar hoy? Pues en primer lugar, les voy a dar una breve introducción como índice y tiene que ver con lo real como todos podemos entenderlo, en el sentido lacaniano de la teoría de Lacan, un poquito, muy poquito, y el fútbol. Y de paso con eso para ejemplificar un poquito acerca de censura, países, no sé si decir geopolítica, una película que les quiero recomendar y también un creador de contenido, lo cual tiene que ver con lo real. Así que, estructurando un poquito todo esto que les dije, todo este palabrerío y ensalada de letras, quería hacer este video platicando sobre la idea y el hecho de que el fútbol que tú conoces no existe. El fútbol que tú ves no existe. El fútbol, como lo entiendes, no existe. Y nunca existió. El fútbol que vemos realmente no es ese fútbol. Y puede sonar contraintuitivo, pero pues es real. ¿Por qué? Porque el fútbol que nosotros veíamos y que nuestros padres vieron y nosotros vemos es uno que tiene que ver con valores, con ética, con moral, con juego justo, con juego limpio, bajo la perspectiva del deporte, entendiendo un deporte como un sistema de competencias en el que se trata de brindar a todos la mayor equidad e igualdad posible, a partir de la cual compite ya cada quien con sus diferencias. Un fútbol que no tiene que ver con política, que no tiene que ver con conflictos, que no tiene que ver con agendas. Sin embargo, se puede ir viendo cómo es que, pues todo esto es una falsedad y cómo tiene que ver con lo primero que les decía. Ese fútbol idealista, ideal, que es una idea que viene de la palabra aire, que viene de la palabra, bueno, de la significación algo que no existe, algo que se quiere agarrar, porque el aire no se puede agarrar, entonces se quiere agarrar, pero no terminas de agarrarlo. De ahí viene lo que es una idea. Y de allí viene nuestra idea y concepción de lo que es el fútbol y de lo que quisiéramos que es el fútbol y de lo que nos dicen que es el fútbol y que quieren que creamos y que quieren que compremos, que es magia, que el fútbol no se puede tocar, que no se puede encapsular en una definición y se puede capturar a través de las palabras. Sin embargo, pues esta es una vil mentira. Bueno, a ver, hay algo de verdad. Es cierto, si nos ponemos filosóficos, pues cualquier cosa es difícil de definir en palabras y de capturarla. No se puede. Ahí lo real también, por aquí también le estamos entrando al tema. Lo real no se puede capturar. No hay palabras para terminar de describir lo que es y no es una cosa. Volviendo a aterrizar esto ahora a un territorio práctico, pues, ¿qué es el fútbol? Por supuesto que esto depende de la perspectiva, pero pues la mía tiene que ver con el poder, con el dinero, con la política, con derechos de transmisión, con sobornos, con y todo lo estadístico que podemos incluir dentro del fútbol, los goles, las asistencias o inclusive valores más metafísicos como la estética con la que juega un equipo, la garra, el colmillo, el aguante, la pasión. También todo eso es fútbol, pero también todo lo que no nos dicen en los comerciales de pan o de refrescos, ¿qué es? Y es publicidad, es propaganda, es venta de uniformes y es un montón de política, favores y sobornos que casi nunca obedecen al interés de nosotros. ¿A qué me refiero? Si nos remontamos al Mundial de Qatar, pues fue bien sabido, espero, que hubo muchos fallecimientos por la construcción de estos estadios.
aun cuando la FIFA ya había determinado que Qatar no era un lugar adecuado por diversas razones y entre ellas el clima para poder construir esos estadios, ya que sometería a un gran riesgo a los trabajadores, pues por estos famosos petrodólares, petroeuros, petrodinero, pues se terminó llevando a cabo. Siendo así, se volvieron virales las noticias de las que quiero esperar, repito, todos nos enteramos. Entonces, poniendo esto como base, pues ya se va viendo más obvio que todo este tema de la corrupción, los sobornos, las influencias, las IOs arbitrales, pues a ver, no son errores de los árbitros, o bueno, pueden serlos, pero son sistemáticos. ¿Por qué no se han resuelto? Pues porque no quieren resolverlos. Así de fácil, porque no los quieren resolver, porque el hecho de que sigan existiendo a alguien le conviene. El hecho de que haya cosas que se dejen a la interpretación no tiene que ver solamente con que pueda ser justificable, sino que también conviene, porque, es que fue la interpretación y por mi interpretación casualmente le di el gol o el tiro libre, lo que sea, o no le di la roja, o sí se la di a un jugador o a un equipo que favorece o desfavorece a quien se quiere desfavorecer. Poniendo la carne en el asador, pues a ver, es muy obvio el caso de Argentina. Y es más, ni siquiera tenemos que hablar de Argentina. Podemos decir Portugal, podemos decir Francia, podemos decir el Real Madrid, el Bayern, el PSG, el Chelsea, el Barcelona, quien sea. Estos errores y errorcitos que terminan por optar castigar a un árbitro y sancionarlo, despedirlo, que no vuelva a arbitrar, que arbitre en algún país de tercer mundo donde nadie más se vuelve a enterar de él y le pagan muy poco, pues es irrelevante porque lo único que promueven es que llegue otro árbitro que sistemáticamente va a cometer los mismos errores, porque el sistema está hecho para que un árbitro cometa esos errores y también para obedecer ciertos sobornos, que, ¿por qué no? Ejemplo concreto del caso de Portugal. En el partido donde fue eliminado Portugal, independientemente de que haya pasado, quienes vieron el partido y pusieron atención se acordarán. Hay una toma en la que se muestra cómo al árbitro le muestran solamente un ángulo de la cámara y con base en ese ángulo él determina su decisión final. ¿Por qué le mostrarían solamente un árbitro, solamente un ángulo de la cámara? ¿Mm? ¿Por qué? Pues es malintencionado. O bueno, si quieren crean que es un error, pero hay muchísimos errores. Entonces, ¿por qué? Pues porque ya desde arriba hay una indicación acerca de qué mostrar y qué no, que también es otro gran tema acerca de qué se nos muestra y qué no se nos muestra. Y cómo todo lo que por redes sociales o casi todo lo que creemos que es disidencia en redes sociales, pues no es disidencia porque nos lo muestra la misma red social. Entonces no estamos siendo rebeldes al hablar de cualquier cosa que las redes sociales nos digan, si es pro gobierno o es antigobierno, o es pro FIFA o es anti FIFA, o es pro Portugal o es anti Portugal, no es antisistema. Es de eso de lo que quieren que hablemos, por eso nos lo muestran. Retomando el tema acerca de lo real, bueno, pues si Argentina, quieran creerlo o no, se ve favorecida desde los rivales a los que va a enfrentar, o Francia, que también tuvo un camino muy fácil, y Marruecos, a ver, ¿qué? Marruecos es un nivel Croacia, dependiendo del año es un poquito, ha subido un poquito, es lo que Croacia fue, pero no es un rival fuerte, realmente. Sí, sí, Francia también tuvo el camino arreglado y nadie habla de eso porque pues por su calidad no tiene la necesidad de que le den tantos favores. O si Portugal lo tuvo porque a Cristiano o al equipo se le dieron ciertas ayudas. O si lo tuvo México, si lo tuvo quien haya sido, pues es irrelevante el actor porque la obra es la misma. Es la misma obra que determina, que escoge, que escribe, como en la lucha libre, quiénes van a llegar a la final. Claro que esas decisiones pueden ir cambiando. A ver, aquí nada es estático. Uno tiene que ser flexible y entender que en teoría se odian
China y Estados Unidos, o China y Rusia, o Israel e Irán, o Israel y Rusia o China, y que al mismo tiempo pueden hacer tratos en cierto nivel porque pues así es el mundo, ¿sí? No, nada es tan sencillo de categorizar y las categorías son transicionales, todo cambia, todo se mueve, en fin, hay que ser muy flexible con eso y tener una gran tolerancia a que las cosas que creemos de repente no existen y luego sí existen y un día se parecen y otro no, en fin, entonces ya desde que se le hizo trampa al Bayern Múnich en la Champions y el PSG lo sacó, pues ya me fui dando cuenta de cómo hay ciertos partidos que van a ser, porque venden. ¿Por qué creen que se enfrentaron tantas veces el Real Madrid y el Manchester City? ¿Mm? ¿Y por qué de repente se empezaron a enfrentar tanto el PSG y el Bayern? Y de mí se acuerdan que la próxima temporada va a volver a haber otro Bayern PSG en eliminatorias. Porque venden, porque son finales morbosas. ¿Ustedes creen que un PSG Bayern vendería tanto como un PSG Arsenal? Pues claro que no. A ver, yo lo voy al Bayern y me gusta y me interesa y veo casi todos los partidos, pero yo sé que no, que mi equipo no vende tanto como el Real Madrid, como el Barcelona, como el PSG, como un equipo inglés. Al mundo no le interesa tanto como estos otros. Entonces, siguiendo esa misma lógica, dije, ¿sabes qué? La final del Mundial va a ser Argentina contra Francia, o Argentina contra Portugal, o Portugal contra Argentina, y ahí nos vamos, en esos tres. Y mira, dicho y hecho, Francia tuvo muchos rivales fáciles, el más duro en eliminatorias fue Marruecos, eh, Argentina ni se diga, apenas van a enfrentar a un rival duro en Inglaterra. Y Portugal fue, pues tal vez sí la tuvo un poquito más complicada enfrentándose pronto a Inglaterra y antes a Colombia. Pero a ver, hasta a Portugal le quisieron ayudar. Lo que pasa es que jugó tan mal que ni dio para que le dieran ayudas. Lo mismo con Francia, jugó tan mal, no peleaba mal. En fin, ya me estoy metiendo en detalles de partido. Y el punto no es ese, no es culpabilizar a los equipos, ni a los árbitros, ni a los entrenadores, sino al sistema mismo. Ya les había recomendado un documental muy bueno de Farid Dieck. Hay otro que se llama México 86 que está en Netflix. Y pues pueden verlos para entender cómo estas cosas no se mueven por los motivos que nos dicen que se mueven por otras razones monetarias, de dinero, de conveniencia. Y alrededor de ese ecosistema es que existe nuestro fútbol. Entonces nuestro fútbol ni es puro, ni es perfecto, ni es honesto, ni es libre, ni es al azar. Estoy seguro de que en muchas ocasiones ya tienen determinados quiénes quieren que lleguen a la final, tantas ayudas que se les entregan desde tal punto, o inclusive quién específicamente lo va a ganar. No se puede garantizar, no lo sé, pero sí es muy evidente que todo esto sigue una agenda que tiene que ver con apuestas, que tiene que ver con favores políticos, que tiene que ver con a quién le conviene que gane tal persona, que si Messi gana otro balón de oro le conviene al fútbol. Entonces, la victoria de un equipo nunca solamente es la victoria de un equipo, nunca es solamente, o la derrota, el esfuerzo de esos 11 hombres y el fútbol que traen y su entrenamiento y su casa y cómo salieron de la favela. Pues no, a veces creo que reciben estos regalos celestiales, estas bendiciones de los dioses, haciendo el símil con estos héroes griegos y cómo los dioses a veces los bendicen, les dan su bendición y por eso pueden hacer grandes hazañas. Pues es lo mismo pasa con el fútbol y lo mismo pasa con política y todo. De repente estos dioses olímpicos te observan y por determinadas circunstancias dicen, mira, entre el sujeto A y el B, pues tú nomás estás más guapo, o tú nomás estás más alto, o tú nomás nos vas a hacer vender un poquito más. Entonces, sí que bueno que te esforzaste mucho, pero al final te escogemos por esto. Al final nos conviene que llegue Francia y Argentina en la final, porque Dembélé ganó el Balón de Oro, porque Messi podría ganar otro, porque es una final con mal borbo, y nada más por eso están llegando. Esfuércense lo que quieran para que los podamos ayudar. Esfuércense bastante para que las ayudas les alcancen, pero les vamos a ayudar. Entonces,
cualquier trofeo que se levante, nunca solamente es el fútbol y ya. Es mi equipo, y hay que admitirlo, mi equipo levantó el trofeo porque al sistema le convenía que levantara el trofeo. O no ganó porque el sistema le convino que, etcétera, etcétera. Y tanto victorias como derrotas están manchadas. Entonces, ¿esto qué produce? Pues no nos podemos quitar la camiseta y vivir apasionados, ni podemos permitir que algo del que tenemos todavía menos control de que nos imaginábamos nos afecte. No podemos salir y golpear rivales como ultras o hooligans porque pues el equipo que defendemos es mentira, porque no existe ese Pumas, no existen esas Chivas, no existe ese Correcaminos. Bueno, no existe, pero ese Real Madrid, ese Barcelona, no existe ese individuo, equipo libre, supremo que derrota todas las adversidades. No. Tienen estas bendiciones detrás. Y es algo real que duele aceptar, que puede volverse nostálgico, que puede ponerse triste, pero pues es lo real. Si no, vamos a vivir engañados, este, sufriendo derrotas, celebrando victorias desproporcionadas y creyendo que el mundo funciona de determinada manera. Hay que evadir cuando podamos evadir. Si hay familia y quieren ver el mundial, bueno, vamos a ver el mundial, vamos a emocionarnos, pero de eso a sangrar, sangrar la camiseta, pues yo creo que hay una gran diferencia que tenemos que ir viendo y que tenemos que ir poniendo sobre la mesa para tener una relación y un vínculo más estrecho con la realidad, lo cual nos va a pedir tolerancia. Y aquí creo que ya puedo entrar con el tema de la realidad. ¿Qué es lo real? Lo real no como tú y yo lo podemos entender cotidianamente, sino como lo proponía Lacan. Sin entrar mucho en detalles, Lacan, psicoanalista francés, lee a Freud, padre del psicoanálisis eh, austriaco, y a través de la lectura que él da de Freud, que él hace de Freud, dice, ¿sabes qué? Yo creo que la experiencia humana se registra, la vivimos, que lo que nosotros conocemos y que lo que nosotros aprendemos y vivimos atraviesa tres filtros o interactúa con tres modos de registrar o se inscribe como si se tratara de calcar algo de tres diferentes maneras en nosotros, en nuestra mente, en nuestra experiencia. Todo esto como sinónimo. Lo real, lo simbólico y lo imaginario. Poniéndolo en un ejemplo concreto, todo fenómeno y toda experiencia humana, todo fenómeno en contacto con nosotros, con nuestra percepción, se puede inscribir de estas tres maneras, o se inscriben estas tres. La real, o lo real, mejor dicho, lo simbólico y lo imaginario. ¿Qué es lo real para Lacan? Y aquí tiene que ver un poquito con Freud. Lo real para Lacan es lo que no se puede capturar a través de la simbolización, lo que no se puede explicar, lo que tenemos de frente y a través de los sentidos sí lo registramos, sí lo estamos viendo, sí lo estamos escuchando, pero nuestra mente, nuestro conocimiento, nosotros no tenemos la capacidad para interpretarlo, para darle un sentido, para entender qué es lo que está ocurriendo. Nos ocurre cuando nos quedamos sin palabras, cuando no sabemos qué pensar. Tal vez cuando nos invade la ira porque hay algo que está frente a nosotros y no podemos hacer otra cosa que enojarnos porque no entendemos, no nos cabe en la cabeza, no nos entra. No hay una configuración predeterminada para poder digerir eso. Y es doloroso. ¿Qué tiene que ver esto con Freud? Con la lectura de Freud. Freud hablaba de huellas mnémicas. Huellas mnémicas. Cuando nosotros estamos frente a algo,
de bebés, o ni siquiera de bebés, desde que podemos empezar a registrar experiencias, no se registra una experiencia completa. Si tú volteas a ver una flor, la ves y entiendes que es una flor y te es familiar. Pero cuando este ser o este bebé, si le quieres decir bebé que está en el vientre o este bebé, cualquiera que, insisto, ya puede ir registrando experiencias, pues no ve una flor como tal. Ve una cosa borrosa, si es que puede verla, porque sus ojos todavía no están desarrollados, su memoria tampoco. Entonces, ante él hay algo que ni siquiera podemos decir que ve, porque medio lo ve, y porque no sabe qué ver, porque en ese momento la flor está fundida con el fondo. Entonces, para que se convierta en flor hay que darle tiempo, memoria, palabra, etcétera. Así que hay una cosa borrosa que él está distinguiendo, que es como verde, que es el tallo, y algo amarillo, pero también se pierde con un fondo borroso que es blanco y no sabes qué es flor y qué es fondo. Y se registra una huella mnémica, digámoslo así, una primera sensación, si quieres, de memoria, pero principalmente corporal, a través de los sentidos que se quedan en las neuronas, aunque tú no tienes la memoria de, y es una huella mnémica. Y entre más huellas mnémicas de sonido, de tacto, de olfato, de vista, etcétera, vas acumulando conforme progresas en tu edad y en el desarrollo neuroanatómico, pues ya vas registrando las experiencias. Va saliendo de el registro de lo real para empezar a simbolizar. Y esa flor ya se separa del fondo y dices, esa es una flor. Esa cosa con pétalos y un tallo y unas hojas es una flor. Pero antes no. Entonces, ese es un ejemplo muy concreto. Lo real del fútbol es lo que nos duele ver y entender del fútbol y del mundo, del sistema, de las reglas, de cómo todo está construido para beneficiar a ciertas personas y cómo nos construyen a nosotros a través de una narrativa para seguir beneficiando este sistema. Y darte cuenta de que formas parte de eso real. Es real y es real en el sentido lacaniano porque en principio no se entiende. Porque es difícil separar la fonda del fondo y tú estás viendo el fútbol, pero dices, oye, pero entonces el fútbol es al mismo tiempo esto. Y entonces se vuelve complicado distinguir qué es, cómo debo vivir un partido, cómo debo acomodarme si en el mundo están ocurriendo varios conflictos bélicos al mismo tiempo, que bien se podría decir que ya estamos en una tercera guerra mundial, si hay catástrofes, si hay secuestros. Y el fútbol juega un papel en eso, porque el fútbol concretamente sí es un distractor, sí está hecho para ser bueno, no el fútbol como tal, el mundial se ha convertido desde hace mucho, no es nuevo, en algo para distraernos de eso, para que no veamos lo real, para que no veamos qué hay detrás de la cortina, qué hay detrás de esta magia y del esfuerzo. Ahora, con esto no les quiero decir que dejen de ver el mundial. A ver, en lo personal yo me propuse ver, primero no lo iba a ver, pues dije, bueno, es el último mundial de Cristiano Ronaldo, es el último mundial de Messi, son de cierta manera históricos, no me va a pasar nada si no los veo, no necesito verlos. Pero bueno, a ver, va, por ahí lo voy a ver. Y pues sí voy a ver a la selección mexicana durante las eliminatorias. Yo creo que no vi ningún partido de la fase de grupos y hasta las eliminatorias empecé a ver a Portugal y Argentina y a México. Em, Porque, pues bueno, a ver, también es difícil ser congruente, de lo cual ya hablé un poquito en un video y hablaré más adelante. Y es difícil para todos nosotros porque nos pone de cara con lo real. Si viviéramos en este mundo de magia y fantasía, pues bueno, sería bien fácil ser congruente. Ah, está bien fácil, estos son los buenos y estos son los malos. Ya lo resolviste, genio. Actúa de determinada manera y actúa de la otra y ya. Congruencia al 100%. No te enfrentas a lo real porque lo real, según tú lo estás viendo, pero no es real, es ficción. Y aún así es difícil.
Si no, todos serían felices. Así que se pone complicado definir lo que es el fútbol. Cada quien, pues, definirá lo que es para cada quien, pero lo que sí es que uno tiene que saber que no puede terminar de entender lo real del fútbol, que es demasiada información, que son demasiados temas, que tiene que ver con una historia completa que jamás vamos a conocer y que se sigue construyendo, y con detalles políticos y de dinero que nunca se nos van a relevar, pero que tenemos que suponer y que podemos intuir a raíz del análisis de las experiencias futbolísticas que ya ocurrieron. Podemos y debemos cuestionar la historia acerca de los valores de oro que se ganaron, por qué Gerd Müller no ganó más que uno, cuando debió haber tenido tal vez el primer triplete de balones de oro. A ver, pues ganó tres mundiales hoy. No, no es cierto. Si bueno recuerdo, para esa época ganó un mundial y ganó 3 Champions consecutivas. El Bayern de 1970 y algo ganaron esas 3 Champions. Aparte de que era un súper goleador. Entonces, el punto es ese. Nunca hay un ganador limpio en el fútbol, en balones de oro, en estadísticas, en campeonatos. Siempre está la mano de estos dioses velando por el caballo que les dé sus mejores resultados. Y mano de los dioses que puede cambiar al final, ¿eh? Si cambian las apuestas, a lo mejor dicen, oye, ¿sabes qué? Te apoyamos toda la Champions, pero las reglas cambiaron, la política del mundo nos dice otra cosa, ¿sabes qué? Ahora vamos a apoyar al rival. Y cambia, por eso les digo, esto no es estático. Siendo así, insisto, pues bueno, cada quien decidirá cómo ve el fútbol, qué cosas entran dentro de su concepción del fútbol, qué quiere ver, pero bueno, y cada quien ve lo que puede ver y lo que quiere ver. Este no es un tema de calificar entre buenos y malos quién va a entrar al cielo por ver la completud del fútbol, porque a fin de cuentas es un tema más y que, ay, en fin, no me quiero poner pesimista. Ahora, ¿qué tiene que ver esta película de la que les hablé? La voz de Hind, que se las recomiendo. ¿Por qué? Porque es un poquito de real. Esta película trata como acerca de, en un territorio donde hay un conflicto bélico, un territorio muy popular hoy en día, una especie de Cruz Roja va a recoger a una persona y la película sigue estos audios que se quedaron grabados entre la Cruz Roja que estaba coordinando a través desde su base, con esta persona que estaba en medio de un conflicto y tenían que ir a rescatarla. Entonces, tú ves esa película y es durísima y es real y la realidad es dura, es concreta, es sólida, es material, se puede tocar, no se cae fácil, está sostenida por un montón de cosas reales y duras y concretas sobre la que se puede construir la realidad, porque la realidad no se puede construir en arena, no se puede construir en fantasías y en sueños y en ideas, ideas que volvemos a lo mismo del fútbol. Uh-huh. Entonces, si nosotros queremos hacer un cambio en la realidad, no podemos creer en estas ideas, porque lo que vamos a producir es más ideas y no cambios reales, materiales y concretos en el tiempo presente con los recursos y las realidades materiales, concretas y presentes actualmente existentes, que explican por qué las cosas son como son, aunque estén ocultas detrás de toda esta retórica, detrás de toda esta fantasía, detrás de todas estas ideas y discursos y disidencia controlada que nos entregan las redes sociales. Volviendo a la película, ahí no hay nada de eso. Hay un escenario real y muy común y potente y poderoso que por cierto pueden encontrar en Netflix, que no es para nada mi aplicación de streaming favorita, pero eso es muy bueno. Esta película nos pone de cara con algo real que es nuestra impotencia, que es nuestra incapacidad y que es también nuestro no entendimiento de que nos lleva a preguntarnos cómo es posible que pueda ocurrir algo así.
Y nos lo preguntamos porque no sabemos qué es lo que ocurre para que se lleven a cabo estas acciones. Pero al mismo tiempo creo que si supiéramos la banalidad o la irracionalidad que explica estos actos, sería aún más terrorífico y desconcertante y real. La voz de gente es una película que nos pone de cara con lo real. Em, lo real no quiero decir que siempre sea terror, que siempre sea fealdad, que siempre sea algo horrible. La verdad también puede ser bella, porque a fin de cuentas la verdad es la verdad y nosotros la interpretamos. En ese sentido, pues también interpretamos el fútbol. Y si quieren saber un poquito más de verdad, les recomiendo mucho seguir el canal de este creador de contenido llamado Diego Saúl Reina en Facebook. Y él, a costa de su vida, así como otros reporteros que quieren estar de cara con lo real, que quieren descubrir qué hay detrás de toda la retórica y la fantasía, y del espectáculo, y de los reflectores, y de los trofeos, y del confeti, y de la canción del mundial, ponen su vida en riesgo para mostrarnos qué hay detrás de todo eso. Es como abrir un cuerpo. No es que el cuerpo por dentro sea feo, solamente estamos escasamente familiarizados con él. Y creamos la idea de que pues no se supone que debamos ver un cuerpo con las tripas de fuera. Digo, no se supone que tampoco, solamente bajo criterios normativos y antropocéntricos se supone que no es así. Pero la realidad no es antropocéntrica. No estamos nosotros en el centro del mundo. El punto es que este sujeto, Diego, podrán estar de acuerdo o no con algunas de sus posturas o afirmaciones, así como yo lo estoy. Sí hace un trabajo muy rescatable que merece ser visto por la mayor cantidad de gente posible, a costa de que un día nos enteremos de que desaparece, porque él anda exponiendo temas pediátricos, pediátricos, de niños, de situaciones pediátricas en las que a veces estos pacientitos desaparecen a manos de villanos esotéricos, eh, y ni siquiera esotéricos, a lo mejor es otra mentira retórica en la que el mal lo provoca el diablo. Y no, a veces es solamente un sistema económico que claro que también tiene que ver los valores y todo eso, ¿verdad? Pero es mucha retórica. La realidad es concreta y dura y material y tiene que ver con contratos, con leyes, con quién es dueño de qué, con quién compra qué, con quién tiene la capacidad para vender, con quién se hace la vista gorda, con quién no firma un contrato para que haya seguridad o no en tal lugar, etcétera. Y todo eso se puede rastrear y todo eso lo expone este creador de contenido. Entonces, si les tuviera que recomendar algo para acercarse un poquito a lo que es lo real, lo que hay detrás de la retórica y de los memes de gatitos que nos capturan por 15 minutos en redes sociales y ya nos hacen acumular horas de tiempo desperdiciado de nuestra semana, pues es él. Comencemos con él, Diego Saúl Reina, Reina con Y, búscalo en Facebook. Insisto, les recomiendo el documental de Farid Diek. También me dicen que hay otro muy bueno sobre el mundial que se llama México 86 en Netflix. Y la película de La Voz de Hind. Sí, bueno, pues este fue el video acerca de un poquito de Lacan, un poquito acerca de la explicación de lo que es lo real, eso que no se puede capturar en palabras y que nos atraviesa, que nos pone de pompas al piso, que no tenemos la capacidad para entender ni explicar, eso que no puede ser dicho tan fácil ni mirado tan fácil, y un poquito de censura, un poquito de geopolítica y de películas y de cine. En fin, espero que les haya sido interesante, entretenido, que les haya gustado. Veámonos la próxima vez.